Muy buenas tardes a todos. Estoy muy feliz de estar aquí en el Congreso de Camacol, en el Congreso del sector edificador, en el escenario natural del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Estar aquí con mi sector, en mi Congreso. Saludo de manera muy especial a la doctora Sandra Forero, le agradezco esta invitación. La doctora Sandra Forero es mi principal coequipera en la lucha que damos todos los días por sacar adelante ese sector que no solamente es muy importante para el crecimiento económico del país, sino también para la política social. Saludo de igual forma al presidente de la Junta Directiva de Camacol, el doctor Carlos Arango, se me perdió el doctor Arango, lo saludo de manera muy especial, y a sus vicepresidentes también, al doctor Felipe Calderón, al doctor Carlos Mario Gaviria, que son a su vez los presidentes de Camacol de Caldas y de Antioquia. Un saludo muy cariñoso a todos los miembros de la Junta Directiva y a los más de 1.700 afiliados de Camacol que nos acompañan en este congreso. Buenas tardes a todos, gracias por invitarnos. Camacol cumple 62 años en 15 días. Son 62 años de estar trabajando no solamente por la defensa legítima de los intereses de los afiliados, sino también por la construcción de una visión de política de vivienda de mediano y largo plazo. Muchas gracias, doctora Sandra, por tenernos acá. Saludo a la vicepresidente de la República, a la señora vicepresidenta de los colombianos, a la doctora Marta Lucía Ramírez y a su esposo, el doctor Álvaro Rincón. Qué gusto estar aquí, vice, con usted, qué gusto reencontrarme con usted en estos eventos, en estas tarimas. Muchas gracias por venir. Además, porque tal como lo contaremos en los próximos minutos, usted ha jugado un rol determinante en los pactos por este sector. Ya nos referiremos a eso, pero comienzo dándole las gracias por estar aquí y por estarnos apoyando todos los días en sacar adelante el desarrollo productivo no solamente de este sector, sino de toda Colombia. Gracias, vicepresidente. Saludo a los compañeros de gobierno. Conmigo está acá, veo al señor superintendente financiero de Colombia, al doctor Jorge Castaño, está también Claudia Granada. Los saludo con muchísimo cariño, a los compañeros del Ministerio de Vivienda, el viceministro Saavedra, todo el equipo que nos acompaña el día de hoy, a la delegación de Corea. Qué interesante presentación, qué grupo de presentaciones tan interesantes de nuestro país invitado, qué cantidad de lecciones las que se pueden aprender de ustedes, y sobre todo algunos de los elementos que ustedes señalan nos hacen pensar que parte de lo que estaremos comunicando el día de hoy va en buen camino. La importancia de las garantías, qué importantes son las garantías, y ahí tenemos anuncios muy importantes para hacer el día de hoy. Yo he denominado a esta presentación nuestra visión del sector vivienda, la visión del gobierno nacional del sector vivienda, y lo quise bautizar de la filosofía a la acción. Durante los próximos minutos yo voy a revisitar los fundamentos de lo que el gobierno del presidente Iván Duque entiende que debe ser la política de vivienda y cuál es nuestro marco rector, cuáles son las premisas con las que actuamos, el porqué de las decisiones que tomamos y para dónde vamos. Pero no se confundan con lo siguiente, esta no es una presentación académica, llena de lucubraciones teóricas, que la palabra filosofía no les haga pensar que aquí simplemente vamos a hacer reflexiones en abstracto. La he llamado de la filosofía a la acción porque esta intervención tiene un altísimo y deliberado componente táctico. Vamos a hablar de muchos elementos a través de los cuales empezamos a convertir esa filosofía y esas premisas en acciones de gobierno que derivan en el cumplimiento de nuestro plan de desarrollo. Yo considero que son 6 los atributos deseables de la política de vivienda. Este gobierno piensa que son 6 los elementos que quisiéramos tener para Colombia en una política de vivienda. El primero de ellos, nosotros queremos que la política de vivienda sea una política de Estado. Una política de Estado. Yo me acuerdo cuando recién empezaba, antes de empezar este gobierno en el empalme, yo me reuní con académicos, me reuní con políticos, me reuní naturalmente con el gremio, muchas veces con la junta directiva del gremio. Me reuní con analistas y me decían de manera recurrente qué importante es que la política de vivienda sea una política de Estado. Y cuando yo les preguntaba en la práctica qué quiere decir
que la política de vivienda sea una política de Estado, entendían cosas distintas. Yo les quiero contar hoy qué entendemos nosotros como una política de Estado y cómo la estamos haciendo realidad. Segundo elemento, que hace parte de los fundamentos de la política de vivienda de este país, de lo que quiere el gobierno nacional. El gobierno nacional quiere que la política de vivienda sea un instrumento todavía más efectivo para cerrar brechas sociales. Nosotros queremos que la política de vivienda, es deliberado, es nuestra inspiración, sirvan para hacer de Colombia un país más igualitario. No es la vivienda por la vivienda, toda la vivienda tiene un altísimo componente de mano de obra que haría pensar que la vivienda en general es social, pero nosotros queremos que el coeficiente de Gini de Colombia baje más rápidamente gracias a los esfuerzos de la política de vivienda. Tercero, nosotros queremos un sector que lidere el crecimiento económico. Nosotros queremos un sector que crezca de manera recurrente, permanente, con fuerza y con energía, que sea el sector número 1 de la economía colombiana. Cuarto, nosotros queremos un sector lleno de certezas, sin incertidumbres. Nosotros queremos un sector con seguridad jurídica. Quinto, nosotros queremos un país donde el crecimiento urbano no se esté dando de manera desordenada. Queremos un país con crecimiento urbano ordenado. Y finalmente, queremos un sector más productivo, queremos un sector más competitivo. Entonces, nuestras premisas: primera, una política de vivienda como política de Estado. Segundo, una política de vivienda que mejore la progresividad de la política fiscal en Colombia. Tercero, una política de vivienda que nos conduzca a un crecimiento sostenido del sector y vuelva a recuperar un gran liderazgo en la economía colombiana. Cuarto elemento, un sector que tenga seguridad jurídica. Quinto elemento, ciudades que crezcan de manera ordenada. Y último elemento que queremos nosotros es un sector con mayores niveles de productividad. Sin más preámbulos, ¿qué es una política de Estado? ¿Qué entendemos nosotros como política de Estado? Para mí, hacer de la política de vivienda una política de Estado significa impregnarle 3 atributos. El primero de los atributos, estabilidad, tener una política estable. El segundo, integralidad, una política comprensiva. Y tercero, una política articulada y coordinada. Para mí, una política de Estado son esos 3 elementos. ¿Y qué es una política estable? Una política estable es una política de vivienda que cuente con recursos garantizados. De nada sirve lanzar los programas si no tenemos la garantía de los recursos. Hablar de estabilidad y por lo tanto de política de Estado es hablar de recursos con garantías. Lo segundo que hace parte de la estabilidad, la permanencia de los programas. Una política de Estado es estable en la medida en que tengo programas que perduren en el tiempo y se encuentren financiados. Eso es lo que entendemos nosotros. Segundo, para nosotros, ¿qué es una política integral? Para nosotros una política integral es aquella que no se va por la facilidad de la solución de esquina. Uno en la literatura de desarrollo urbano puede quedarse en las discusiones que si la vivienda nueva, que si la vivienda usada, que si la oferta o la demanda, que si la expansión urbana o la renovación urbana. Esas son falsas disyuntivas. Nosotros nos hemos aproximado a 2 problemáticas donde no nos comemos el cuento de la solución de esquina. A una problemática del arrendamiento contra la compra y a otra del mejoramiento contra la construcción de nueva vivienda, mostrando que ninguno de los objetivos son disyuntos y que avanzar en estas dimensiones no se da necesariamente a costa de las otras. Ya desarrollaré ese punto más al detalle. Tercer elemento que hace una política de Estado es la coordinación. ¿Qué entiendo yo como coordinación? Que tengamos articulado la vivienda urbana y la vivienda rural y que podamos coordinar actores independientemente de si son públicos y privados. Como les dije, quiero pasar de la filosofía a la acción. Si este gobierno quiere hacer de la política de vivienda una política de Estado, en la práctica, ¿qué hace para que sea estable, para que sea articulada y para que sea integral? Pues bien, estable, dimensión número 1, la garantía de los recursos. Tal como lo prometió el presidente de la República y tal como se consignó en el pacto con la señora vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, nosotros les dijimos que íbamos a gestionar los recursos para que los programas
continuaran hasta el 2023. El aval fiscal se surtió, el CONFIS fue exitoso y el sector de vivienda puede contar con la certeza que los programas están financiados hasta el 2025 inclusive. Eso no es carreta, de la filosofía a la acción. Política de Estado, pues bien, unos programas financiados de aquí al 2025. Pero no basta con financiar los programas, necesitamos desde el punto de vista normativo mantenerlos también. Esta semana se firmó el decreto que extiende Mi Casa Ya y extiende los programas de subsidios hasta cuando contemos con aval fiscal. Y por lo tanto, toda vez que el aval fiscal se firmó hace un par de semanas, hoy están extendidos los programas de subsidios de Colombia hasta el 2025. Pero vamos por más, presentamos la ley de vivienda. La ley de vivienda le quiere dar a la continuidad de los instrumentos de subsidios de vivienda la fuerza de ley. Ese proyecto de ley, de la ley de vivienda, ya cursó su primer debate en la Comisión Séptima. Aquí está el honorable senador Gabriel Velasco, un amigo de la vivienda, un amigo de la política social, a quien saludo con mucho cariño. Por unanimidad se aprobó en primer debate en la Comisión Séptima esa ley de vivienda. Hoy se radicó la ponencia del segundo debate. Entonces queremos la garantía de los recursos, por supuesto, la extensión de los programas que ya está y blindarlo con fuerza de ley. Eso es hacer una política de Estado, no en los discursos, no en las columnas de opinión. Eso es hacer una política de Estado en la realidad. Eso es pasar de la carreta al hecho, eso es pasar de la filosofía a la acción. Segundo, queremos que la política sea articulada. El Plan Nacional de Desarrollo presentó un artículo para que la vivienda rural se manejara desde el Ministerio de Vivienda. Ahora podemos nosotros, de manera más articulada, mejor coordinada, con sinergias, con eficiencias en la contratación, tener la política tanto urbana como rural y empezar a pensarnos de manera más amplia lo que significa la planeación, ya no de la ciudad, del casco urbano, sino del territorio, empezar a hablar de territorios. Eso no es carreta. Ya se surtió a partir de enero, la competencia de la vivienda rural está centralizada con la vivienda urbana. Pero no solamente se trata de ponernos de acuerdo al interior del gobierno nacional, también con otros agentes. Yo me siento muy orgulloso que con las cajas de compensación familiar dimos un gran salto hacia adelante, no dimos pasos, dimos un gran salto hacia adelante y podemos por primera vez en la historia de este país integrar los recursos del subsidio familiar de vivienda, del FOVIS, con los recursos del Ministerio de Vivienda. Aquí en este Congreso, durante los próximos 3 días, de hecho mañana, vamos a entregar el primer subsidio concurrente de la historia de Colombia. Va a venir una familia a la cual le vamos a poder sumar los recursos de las cajas con los recursos de Mi Casa Ya. Una familia que gana un salario mínimo, que no tenía fácilmente acceso al crédito, que aunque existía Mi Casa Ya, le costaba trabajo cumplir el sueño de comprarse una vivienda de 84 millones, que fue lo que se trazó. Pues bien, esa familia que viene viajando en este momento desde Apartadó, mañana va a recibir 41 millones de pesos de subsidio concurrente y el cierre financiero garantizado, el crédito desembolsado por un banco que no digo cuál es para no chiviarme, el anuncio de mañana, ya le estoy diciendo casi todo, pero el decreto concurrente es una realidad, no se podía, se necesitaba para eso sacar adelante un decreto, el gobierno nacional se comprometió con ello, el decreto de concurrencia de subsidios es hoy una realidad y le vamos a poner rostro. Porque de nada sirven los ríos de tinta si no le ponemos rostro. Mañana el decreto de concurrencia va a tener una cara. Eso lo vamos a hacer pasando de la filosofía a la acción. La capacidad para coordinarnos dentro del gobierno, pero también para coordinarnos con otros agentes como las cajas de compensación. Y finalmente, integralidad, la carreta de la disyuntiva. Ministro, si usted se va a meter en semillero de propietarios, eso va a hacer que no se asigne Mi Casa Ya, me decían algunos de ustedes, de hecho. Mi Casa Ya va a morir y va a morir a manos de semilleros de propietarios. Incluso me decían, mientras más gente se inscriba a semillero de propietarios, menos personas se inscribirán a Mi Casa Ya.
Tenemos un apetito de más de 170.000 personas preinscritas en semillero de propietarios. Y pese a eso, hemos entregado 39.000 subsidios de Mi Casa Ya desde el 7 de agosto, desde que comenzó el gobierno del presidente Iván Duque. ¿Qué son 39.000 subsidios? Si yo sumo todo Mi Casa Ya en el 2015, más el 2016, más el 2017, más el 2018, hasta el 6 de agosto, se entregaron menos de 38.000. Eso quiere decir que en un año se ha entregado más del 50% de la totalidad del programa. ¿Murió Mi Casa Ya por cuenta de semilleros de propietarios? No. ¿Y por qué no? Porque nosotros logramos articular esa política de arrendamiento para que se diera no a costa de la compra de vivienda, sino por el contrario, como un módulo de Mi Casa Ya que ayudara a que las familias que no estaban teniendo el cierre financiero pudieran ahorrar recursos para que hicieran ese tránsito de arrendamiento a vivienda. Insertamos los programas y rompimos ese temor y esa falsa dicotomía entre el arriendo y la compra. Pero no solamente esa, también la de las iniciaciones. Me decían a mí, ministro, si se meten en Casa Digna, Vida Digna a hacer mejoramientos de vivienda, se van a acabar las iniciaciones. Alguno de ustedes me visitó y de manera muy constructiva me decía, es que familia a la que se le mejora la casa es familia que no compra una nueva. Yo le contestaba, hombre, en Colombia tenemos 1.097.000 familias que necesitan mejorar vivienda. Para mí el mejoramiento de vivienda es un instrumento también de derrota de la pobreza multidimensional. Dos de los factores de pobreza multidimensional se pueden reducir cuando se mejoran vivienda. De hecho, en el mundo, de cada 10 personas que necesitan un auxilio de vivienda, 8 necesitan un mejoramiento y 2 necesitan una vivienda nueva. Entonces, en una genuina preocupación, tocaban la puerta del ministerio y me decían, los mejoramientos van a acabar las iniciaciones. Pues bien, nosotros tenemos cerca de 120.000 iniciaciones de vivienda en lo que va corrido y de interés social, en lo que va corrido de este gobierno. Ya les voy a decir cuánto representa eso, qué significa en términos porcentuales y sin embargo va a más de 100.000 mejoramientos. Avanzamos en Casa Digna, Vida Digna, sin frenar las iniciaciones de vivienda. Rompemos esa falsa disyuntiva. Entonces, de la filosofía al hecho, una política que es estable en el tiempo, porque tiene los recursos, porque extiende los programas y porque le queremos dar fuerza de ley hasta el 2025. De hecho, algunos se preguntarán, ¿por qué 2025 si este gobierno se acaba en el 2022? ¿Por qué la obsesión del presidente? Para llegar al 2025, los recursos del FRECH, de la cobertura de la tasa de interés, tienen que ir casi hasta el 2030. ¿Por qué la obsesión de este gobierno con ir hasta allá, con mandarle ese mensaje de seguridad, ese mensaje de tranquilidad al sector? Porque es que la preocupación no son las próximas elecciones, es un gobierno que la está jugando por las próximas generaciones. Hacer de los programas de vivienda una bandera a 5 años vistas es apostar por las nuevas generaciones. Eso para nosotros es una política de Estado. Segundo, una política más progresiva. Cuando uno toma los países de la OCDE y calcula cuánto es el coeficiente de Gini, la mera distribución de la riqueza, ese dato es muy parecido al de Djibouti en el África. Increíble. Pero después de la política fiscal, después de los impuestos y después del gasto público, baja a niveles de Croacia. Y son de las sociedades más igualitarias del mundo. Pero no es que la sociedad de manera vegetativa sea igualitaria, es igualitaria por la intervención del Estado. Es una sociedad tan desigual como Djibouti, pero llega a ser tan igualitaria como Croacia por la intervención del Estado. En América Latina tenemos una frustración. La frustración es que los movimientos del coeficiente de Gini después de la política fiscal, como lo ilustra este gráfico, no son muy promisorios. Sí baja un tanto, pero no es que baje muchísimo. Y en Colombia en particular, la política fiscal mueve solo marginalmente los niveles de equidad de este país. Pero quiero que nos concentremos en el gráfico de la derecha, porque el gráfico de la derecha nos muestra la realidad de lo pensional y de la educación y nos sirve para pensarnos y debatir como sector dónde queremos que esté la vivienda. Hay una realidad en lo pensional y es que al 40% más pobre de este país le llega el 12% de los recursos. Al 40% más pobre de este país le llega el 12% de los recursos. Eso no puede ser. Desde el punto de vista de la filosofía del gasto público, eso no puede ser.
En educación los datos son mucho mejores. En educación, al 40% más pobre le llega el 50% de los recursos. Eso está bien. A través de eso estamos utilizando los recursos de los impuestos para mejorar la distribución de la renta. A mí me inquieta que en el sector de vivienda al 40% más pobre de la población le esté llegando tan solo el 34% de los recursos. Los programas son buenos, los programas son progresivos, pero podrían ser todavía, estos son datos de Planeación Nacional del año pasado, podrían ser todavía más progresivos. Yo quiero que los instrumentos de vivienda sirvan para modificar ese histograma y lleguen más que proporcionalmente al quintil 1 y al quintil 2. Entonces, ¿cómo lo estamos haciendo? Primero, lo que les decía ahorita de Mi Casa Ya, del nivel de ejecución de Mi Casa Ya, es de por sí mismo progresivo. Si Mi Casa Ya fuera pequeñito, y esta reflexión yo quiero que nos la llevemos, si Mi Casa Ya tuviera solo 10,000 subsidios por año, le llegaría de manera exclusiva a los que ganan 4 salarios mínimos. La manera para que Mi Casa Ya le llegue a los que ganan 2 salarios mínimos o más es tener más subsidios. La profundidad del programa va de la mano de su progresividad. Ojo con esto, si Mi Casa Ya es muchísimo más grande, le vamos a llegar a la base de la pirámide. El tamaño es un instrumento de política para la equidad cuando se trata de los subsidios de vivienda. La mejor manera de mostrarlo es que ahora que estamos entregando 39,000 subsidios, invertimos la matriz. Antes nos estaba llegando el 40% de los subsidios de Mi Casa Ya a los quintiles 1 y 2. Ahora nos está llegando el último año el 60. El 60. Y no le hicimos ningún cambio paramétrico al programa, ninguno. Simplemente el hecho de entregar más subsidios hace que yo pueda llegar a la base de la pirámide. ¿Qué tenemos que hacer con Mi Casa Ya? Entregar muchísimos más, entregar cientos de miles de subsidios. Si entregamos cientos de miles de subsidios, el programa de manera natural va a ir bajando hasta el quintil 1, que es nuestra ambición. Pero lo primero que les quiero contar es que lo que hicimos este año de profundizar el programa, me invirtió la matriz. Ya no es 40-60, ahora es 60-40 y eso me cambia de manera muy importante cómo va a lucir ese histograma al final de este año. Segundo, semillero de propietarios por construcción, está en el quintil 1, 2 y 3. No se sale de ahí por construcción. Cuando semillero de propietarios logre la meta de los 200,000 por construcción, voy a tener más intensamente gastados los recursos del Ministerio de Vivienda en los quintiles 1 y 2. Y vamos a empezar a darle la vuelta a ese indicador y nos vamos a parecer mucho más a lo que vemos en educación. Lo tercero, la concurrencia que les contaba ahorita. Miren, una familia de un salario mínimo, hasta la semana pasada podía aspirar solamente a viviendas de hasta 53 millones de pesos, sujeto a que lo aprobara el SARC. Aquí está Luis Ignacio, aquí está Camilo Albán, aquí hay varios amigos de los bancos. Una persona de un salario mínimo, una familia de un salario mínimo, le costaba mucho trabajo, le daba el músculo financiero por una vivienda de hasta 53 millones. La concurrencia de subsidios le da para que, dados los parámetros de endeudamiento en relación al ingreso de la familia, puedan aspirar hoy a viviendas de 70. Endeudándose lo mismo, a viviendas de 70 por el tamaño del subsidio. Eso también nos va a cambiar la distribución. ¿Yo qué creo? Yo creo que este sector, fortaleciendo Mi Casa Ya en su volumen, 1, 2, a través de semillero de propietarios y 3, con el subsidio concurrente, con esos 3 instrumentos que son una realidad y que están andando, tenemos la capacidad de entregar este país en el 2022 con este histograma. Un gobierno que pase de gastarse solo el 34% de los recursos de vivienda en los quintiles 1 y 2 para gastarse más del 60%, casi que duplicar la intensidad de la participación relativa de los quintiles más bajos. Y eso, quiero que lo tomen así, no es una crítica a cómo hemos venido desarrollando los programas. Yo creo que los programas tienen fases. Primero hay que probarlo y es apenas natural que un programa que funciona por mercado, los cierres financieros se den primero en las familias que ganan 4 y 3 y 3,5 salarios mínimos mensuales.
Pero el desarrollo natural de estos programas es que en la medida en que se profundicen podamos llegar a la base de la pirámide. Elemento número 2 de filosofía. Este es un gobierno que quiere que el país sea más equitativo a través de la política de vivienda, y pasando de la filosofía a la acción tenemos los subsidios concurrentes, mi casa ya mucho más profundo y semillero de propietarios. Tercer elemento, un sector que lidere el crecimiento. Y yo quiero dividir esto en el sector BIS y en el sector no BIS. Yo no sé qué ven algunos analistas que me dicen que el sector BIS está en crisis. Yo no entiendo. Yo no entiendo. Ahí está en el gráfico a mis espaldas, hay el primero de los 4, hay una sombra sobre el periodo del gobierno del presidente Iván Duque. Estas son las iniciaciones de BIS. Venían durante Fuente Camacol. Venían decreciendo. Comenzó el gobierno. Empezaron a decrecer menos y rápidamente pasaron a terreno positivo. Hoy las iniciaciones BIS en Colombia, y las iniciaciones son el indicador capital de actividad de nuestro sector, las iniciaciones BIS crecen casi un 20%. Yo no sé cómo se interpreta ese gráfico de una manera distinta a que ahí hay una muy fuerte recuperación y expansión del sector BIS, con una oportunidad de mejora. ¿Saben cuál es? Que ese 19% tiene embebido un tímido, no, el número es bueno, pero tímido frente al 19, 11% de las 10 principales capitales. Si las 10 principales capitales se ponen las pilas y empiezan a crecer al ritmo que crece el resto de Colombia, esas iniciaciones del 20 se pueden mantener ese ritmo de crecimiento no solo en el 2019, sino también en el 2020. Para mí esa es una señal incontestable, inequívoca de recuperación. Segunda señal que para mí es importante, la rotación de inventarios. Colombia nunca ha tenido un problema de rotación de inventarios de BIS, nunca. Hemos tenido un problema de rotación de inventarios de BIS. El indicador ha estado a veces más alto, digamos, si se quiere, es un poco volátil. Pero ¿qué ha pasado con la rotación de inventarios durante este gobierno? La rotación de inventarios se ha estabilizado. Se ha estabilizado. Ustedes se dan cuenta y estamos anclados por debajo del 6%. ¿Eso qué nos ha permitido? Que en este gobierno no estemos acumulando inventario de BIS. De hecho, el inventario de viviendas de interés social con corte al último mes cayó de 1.342 unidades a 1.241. ¿Espectacular el cambio? No, yo diría que es una estabilidad con un leve descenso, pero es una cifra importante. Si las iniciaciones crecen al 20 y la rotación de inventarios está anclada en el 5, lo que se construye de vivienda de interés social en Colombia se vende. Y eso es incontestable. Que todo es color de rosa, no. Hay cosas que me inquietan naturalmente. ¿Qué me inquietan a mí? Los indicadores previos a las iniciaciones, que son las licencias y los lanzamientos. ¿Qué me inquieta? Que aunque, bueno, ya el lanzamiento está en un nivel ligeramente positivo y el otro está en 0, no se ha logrado consolidar una recuperación. El ministerio maneja una hipótesis. Nosotros creemos que los lanzamientos y las licencias son una señal de alerta hoy porque el sector estaba esperando la modificación de los topes. ¿Por qué? Porque lanzamiento y licencia están particularmente frenados en los municipios que demandaban unos nuevos precios de la vivienda de interés prioritario y la vivienda de interés social. Surtido eso, aquí está Eduardo de Camacol, Antioquia, que no me deja mentir, tenemos en el pipeline, tenemos a la vista decenas de miles de lanzamientos que estaban congelados esperando esta señal de precios y que serán una realidad durante los próximos 6 meses. Mi pronóstico, y no porque el gobierno deba ser optimista, es que lanzamientos y licencias de BIS empiezan a crecer en un terreno positivo consistentemente por encima del 5, lo cual permitirá que el segundo semestre del año entrante podamos mantener los buenos datos de iniciaciones que hoy me generan tanta ilusión y satisfacción. En no BIS la historia es contraria. En BIS les conté las buenas noticias con unas preocupaciones. En no BIS les voy a contar las preocupaciones con unas buenas noticias. Entonces, mi principal preocupación en no BIS, la rotación de inventarios. ¿Qué trasnocha el ministro de Vivienda? La rotación de inventarios de la no BIS. Rotación de inventarios que, dicho sea de paso, crece de manera sostenida desde el 2013.
No es que comenzó el gobierno y empezó a crecer la rotación de inventarios. Desde el 2013 empezó a crecer dramáticamente, incluso llegó a tocar los 16 meses. Llegamos a tener un momento en que necesitaban 16 meses para vaciar nuestro inventario. Ahora se necesita 14,8. Que estamos mejorando, digamos que se estabilizó con una ligera reducción. Se estabilizó el indicador de rotación de inventarios. Pero me inquieta a mí que tenemos 8.700, casi 9.000 unidades no bis de stock. Para mí hoy la principal problemática del sector para poder crecer son estas casi 9.000 unidades de stock. Superintendente, pensemos que estas unidades pueden costar 400 millones de pesos en promedio y son casi 9.000. Ahí hay 3.5 billones de pesos, con un costo de oportunidad del capital del 11, que puede ser el WACC, y un costo de fondeo del 10. Si multiplicamos eso como por el 11%, nos da unos 350.000 millones de pesos. Entre 360 días me da casi 1.000 millones de pesos. Este sector se gasta o lo pierde en su costo de oportunidad 1.000 millones de pesos diarios. 1.000 millones de pesos diarios en unas unidades que no vendió. Eso es lo que le cuesta no haberla, y no estoy hablando del lucro cesante, estoy hablando del costo financiero o del mero costo de oportunidad. No estoy hablando de la plata que recibirían, no, estoy hablando de lo que les cuesta tenerlas parqueadas. Ni siquiera le estoy sumando el lucro cesante. Son 1.000 millones de pesos diarios que este sector incinera. 1.000 millones, no lo incinera, lo paga en obligaciones a los, pero son 1.000 millones de pesos diarios que podrían servir si fuese capital de trabajo para nuevos lanzamientos. Y nosotros vemos en particular en las constructoras, porque hay unas muy grandes que han logrado sobreaguar y refugiarse en la vivienda de interés social mientras esta situación. Pero hay otras que su vocación es eminentemente no bis, y la que tiene vocación eminentemente no bis está llena de inventarios. Y hasta que esas empresas no desacumulen los inventarios, difícilmente van a acceder al crédito constructor que les permita lanzar nuevas unidades. A mí me mortifica el dato de rotación, me mortifica el dato de iniciaciones, que como lo digo ahora, es producto del dato de rotación y producto del dato de acumulación de inventarios. Solamente quiero señalar que no es que el 7 de agosto empezó a crecer negativo la iniciación de la no bis, llevamos un largo periodo con crecimiento negativo y a mí me inquieta que no le hemos dado para dar la vuelta. Sin embargo, hay unas señales de recuperación que son para cantar victoria, no, pero que sí nos muestran cosas interesantes. En el segmento medio, ese que va hasta 350 salarios mínimos, tenemos por primera vez en un buen tiempo, cifras de Camacol, ventas anuales en positivo. Ahí está sombreado cuando empezó el gobierno del presidente Duque, lleva un buen rato decreciendo, empezó a decrecer menos, ahora crece positivo al 8. ¿Cantar victoria? No. Ahí hay una señal interesante indiscutiblemente. En lanzamientos lo propio, no solo en ventas. Estaba decreciendo, dejó de decrecer más, se desaceleró el decrecimiento, empezó a decrecer cada vez menos, pasó al terreno positivo, hoy es un dato positivo. ¿Cantar victoria? No, pero es un dato interesante que nos hace mantener el optimismo. Y si ya no vemos por segmentos, sino que vemos el sector como un todo, para mí no hay nada más importante, y eso lo refrendo siempre, que este sector es el líder nacional de generación de empleo. Ha hecho carrera la idea que el generador de empleo es el sector de construcción por obras civiles, no por edificaciones. Eso no es cierto. Esta es la cifra del DANE. De los 321.000 empleos que generó el sector de edificaciones, del sector de construcción, edificaciones y acabados, que nos compete, hizo 269.000. El grueso del empleo de este país, y esa es una medalla que este subsector tiene que abrazar, el grueso del empleo de este país lo genera el sector de edificaciones. Ustedes, el trabajo de ustedes son el principal motor del empleo de la economía colombiana y esa es una cifra incontestable. Sin embargo, me preocupa el PIB. A mí, ¿cómo no me va a preocupar el PIB si hace un año antes de entrar al gobierno, el sector crecía menos 4.5 y en estos 4 trimestres promedia menos 1? El número es malo, es malísimo. El 80% del Producto Interno Bruto lo hace el segmento no bis, no lo hace el bis. Yo puedo tener crecimientos del 20 de manera permanente, para siempre puedo tener crecimientos del 20. En el sector bis, que si no recuperamos al sector no bis, no le vamos a dar la vuelta a este indicador. Esa es la gran señal de alerta. ¿Qué les quiero contar? Ya les había hablado del aval fiscal y de la concurrencia.
También nos comprometimos con la vicepresidente a que para este foro tendríamos listo el decreto de topes. El decreto de topes está vigente, y entre estos 3 anuncios que fueron normativos que cumplió el gobierno, ahí creemos que se puede terminar de consolidar el buen momento de la BIS. Y en la no BIS hay noticias muy interesantes para desarrollar durante este congreso. La primera, la garantía, y aquí saludo a nuestros amigos país invitado de Corea. Las garantías para la compra de vivienda, el producto ya existe desde el 14 de agosto, y ese producto lo vamos a testear aquí en este foro. En este foro vamos a utilizar esa garantía para dar un primer crédito de vivienda con ese instrumento. La tasa compensada de Findeter, la tasa compensada salió, está activa. Necesitamos darle cara a los lanzamientos y a los anuncios. En este foro, doctora Sandra, en este foro vamos a entregar el primer crédito con tasa compensada, sacando provecho de los 250 puntos de redescuento de Findeter. La primera constructora que haga uso de los más de 500.000 millones de pesos que lanzó el gobierno en esa línea, la primera constructora la tendremos aquí en este congreso. Las facilidades de financiación, lo trabajamos mucho con la superintendencia financiera, con el sector bancario, para encontrar un desarrollo que garantizara estabilidad financiera, pero que permitiera llevar porcentajes de financiación un poco más arriba. En este foro vamos a entregar con garantía, el primer crédito de vivienda al 90%. Y en este foro vamos a entregar 2 leasing habitacionales al 90%, que además están dirigidos casi que coincidentemente a operaciones con esos stocks. Y va a ser muy importante, porque es un instrumento de esta naturaleza, cuando no contamos con preventa, lo que nos va a permitir, y le ha permitido a otros países que han pasado por una situación similar, desacumular los stocks. Se me está acabando el tiempo, me tomo solo 5 minutos más. Un sector con estabilidad jurídica. Este sector desde hace varios años tiene un porcentaje importante de sus áreas licenciadas congeladas. Este indicador no debería ser mayor al 5%, pero incluso en nuestras mejores épocas fue del 13%. No es cierto que sea por razones financieras, es fundamentalmente por fallos, es fundamentalmente por decisiones judiciales. Aquí estaba el doctor Calderón, que se me hizo. Usted sí que lo sabe, lo que significa cuando un proyecto va avanzando y un fallo se atraviesa, inmediatamente está suspendida la obra. En Colombia, y hay que decirlo, a mí me preocupa que en el último año ese indicador, lejos de mermar, va creciendo. Hoy el 20% de las áreas están congeladas. Tenemos congelados, y es que esto no tiene presentación, 8 millones de metros cuadrados. ¿Qué son 8 millones de metros cuadrados? Es una Bucaramanga. Tenemos congelado el área equivalente a una vez Bucaramanga por decisiones judiciales. Es el 20%. A un constructor le toca jugarse a la suerte que en promedio el valor esperado es que 1 de cada 5 metros va a terminar en problemado, pese a que las licencias se sacan de manera legal, actuando en derecho. Y cuando vemos el número de trámites nos encontramos algo muy particular. Colombia tiene 4 trámites más que las zonas europeas, que los países de la zona euro, para sacar una licencia. 4 es una barbaridad, 4 es una eternidad, 4 son muchos meses. Pero el problema no es solamente que en promedio tenga 4, sino que cuando uno ve la dispersión en municipios, hay algunos que pasan de 20 trámites para la licencia. No estoy hablando del prelicenciamiento ni de la venta. Si le sumo lo anterior, estamos hablando a veces, doctora Sandra, de más de 55 trámites. Pero solamente en la licencia, para hacerlo comparable con el resto del mundo, Colombia está por encima y algunas ciudades están locamente por encima. ¿Qué está haciendo el gobierno para pasar de la filosofía a la acción? En el plan de desarrollo ya reforzó la figura de la licencia de construcción como un derecho colectivo. ¿Eso es una solución? No, yo no veo que aquí existan balas de plata que acaben con el problema, pero el hecho de que la licencia de construcción sea un derecho de todos los involucrados es un poderoso insumo para que los jueces logren equilibrar la balanza, entendiendo que cuando un proyecto se va al traste, no solamente se afecta al constructor, se afecta el patrimonio de las cientos de familias involucradas y de los trabajadores. Eso se logró en el Plan Nacional de Desarrollo. Senador Velasco, muchas gracias, usted fue un entusiasta defensor de ese artículo y hoy es una realidad. Pero también necesitamos, para avanzar, que los POD estén desactualizados. La tierra fértil
para este desorden de inseguridad jurídica lo da a los 853 POT de los cerca de 1.100 municipios que tenemos desactualizados. Eso no puede ser. El gobierno le puso una meta, ayudar a actualizar 150, priorizó 32. En estos 32 hay una parte muy importante de nuestra actividad edificadora. Estamos avanzando y esos 32 quedarán actualizados en diciembre del año entrante. ¿Soluciona el problema? No, nos hacen falta 800. Es un avance importante y vamos en esa dirección. Nosotros vamos a presentar la próxima semana, también les cuento en el marco de eso, la próxima semana para comentarios de todos ustedes, doctora Sandra, el decreto de racionalización de los POT. Una promesa que teníamos. Lo vamos a presentar. ¿Qué es un POT más racionalizado en términos de su trámite? Vamos a presentar un decreto. Ese decreto debería, surtiendo todo su trámite de excelencia normativa, de recibir comentarios y demás, estar listo en octubre. Este ministerio tiene ese compromiso, ya tiene listo un borrador que hemos venido trabajando con el viceministro Saavedra, lo publicamos la próxima semana. También seguimos trabajando en digitalizar trámites con Terra, en Colombia Ágil, Estado Simple, donde se encontraron 30 trámites críticos para el sector que con el Ministerio de Comercio queremos anular, intervenir, pero no me quiero adelantar a la intervención del ministro José Manuel y voy a ir más rápido porque ya se me acabó el tiempo. Un crecimiento urbano ordenado. El ministerio tiene dos preocupaciones. La primera, los asentamientos informales en Colombia ya pasaron del 20% de las ciudades. Eso es terrible. Colombia tiene un problema de control urbano. ¿Lo tiene solo Colombia? No, lo tiene América Latina. En América Latina es el 30%. Pero lo cierto es que Colombia, como América Latina, en lugar de ir disminuyendo, va aumentando. En Colombia cada vez son más los barrios de origen informal. Eso es terrible. Pero además tenemos un segundo desafío, esto sí no es ni bueno ni malo, que miren estas bolitas que nos muestran dónde están creciendo las ciudades. Lo azul son las grandes ciudades y lo rojo son las aglomeraciones alrededor. Ya no se está creciendo en las principales ciudades. La construcción de vivienda está dando en su mayoría en las aglomeraciones. Eso no es ni bueno ni malo, pero nos pone un reto desde el punto de vista de la política y es planear cuáles son los bienes públicos que permitan integrar esos desarrollos. Fundamentalmente, cómo se logra crear áreas metropolitanas integrando transporte e integrando agua. Ese es un desafío que tenemos. Aquí está el doctor Felipe Walter. ¿Dónde está Felipe? Se me perdió Felipe Walter del Ministerio de Vivienda. Felipe tiene a su cargo, tengan ese nombre, anoten ese nombre. Felipe Walter tiene a su cargo 14 zonas priorizadas, donde hemos identificado 100 proyectos. Esos 100 proyectos, el ministerio ha montado una oficina para ayudar a gestionarlos y sacarlos adelante. Ayudar con los elementos idiosincráticos con los que se van encontrando en cada uno como problemática, ser contraparte de ustedes, constituirnos incluso en parte en fallos judiciales para entrar a apoyar decididamente que esos proyectos salgan adelante. Si esos proyectos salen adelante, nosotros somos capaces que Colombia habilite más de 10.000 hectáreas de suelo de aquí al 2022. Nuestra meta es 16.000, en el primer año van 2.900. Eso quiere decir que nosotros nos iríamos aproximando a las 13.000, 14.000 hectáreas. ¿Qué son 14.000 hectáreas? 14.000 hectáreas es hacer de lleno, de completo, de la nada a mi Valledupar. 14.000 hectáreas es hacer 3 veces mi Riguacha. Eso es 14.000 hectáreas de suelo habilitadas. Estos 100 proyectos que estaremos liderando con el viceministro Saavedra en la oficina del doctor Felipe Walter nos van a habilitar más de 10.000 hectáreas de suelo, pasando de la filosofía a la acción. Y para cerrar, ya con esto termino, queremos un sector más competitivo. Ustedes conocen bien el diagnóstico de uso de tecnología, el porcentaje tan alto de trabajadores que no están capacitados en la parte operativa y finalmente los retos que tenemos en gobierno corporativo. Yo les quiero hacer 3 preanuncios porque los vamos a desarrollar durante el Congreso. Lo primero es que nosotros vamos a estar lanzando en octubre la política BIM. Vamos a lanzar este mes los borradores y en octubre la política. ¿Y qué es la política? Un documento COMPES. En octubre vamos a estar presentando un documento COMPES para el uso de BIM no solo en el sector edificador, sino en el sector constructor como un todo. Los borradores estarán para discutirlos con el sector desde ya. Nuestra meta es estar listos en octubre. Marco Nacional de Cualificaciones, ahí le puse entre paréntesis, pasado mañana, ¿sí? Porque de hecho pasado mañana en este foro lanzamos el Marco Nacional de Cualificaciones con la ministra de Educación
Y finalmente, el módulo de construcción de fábricas de productividad, donde el ministro Restrepo tiene también noticias importantes para darles. Termino diciéndoles que parece ambicioso decir que queremos una política de Estado que perdure en el tiempo, que queremos un sector vivienda que sea más progresivo, que estamos absolutamente obsesionados con que este sector vuelva a crecer de manera mucho más sólida y perenne, que queremos que los constructores tengan certezas y no dudas, que avancemos en seguridad jurídica, que queremos que el crecimiento urbano se dé de manera ordenada y que queremos cambiar los indicadores de productividad del sector. Pero este gobierno tiene un norte, este gobierno tiene las riendas, este sector tiene una rectoría de política pública donde tenemos clarísimo para dónde vamos. Ninguna de nuestras intervenciones son palazos de ciegos. Nosotros tenemos absolutamente claro de dónde venimos, lo que estamos haciendo y para dónde vamos. Esto no es filosofía, esto es pasar de la filosofía a la acción. Muchísimas gracias.